Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 26 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este miércoles leemos el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 8 al 13 y capítulo 23, versículos 1 al 3. En aquel entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías: he hallado en el templo el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y se dirigió hacia el templo acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra del Señor, palabra de Dios. En la lectura del segundo libro de los Reyes nos topamos con una sorpresa que puede ser bastante grande. El pueblo judío no conoce el libro de la alianza, no conoce la palabra del Señor, y podemos preguntarnos: ¿cómo puede ser esto? A veces tendemos a mirar la historia como si ocurriera en un solo instante y nos olvidamos del paso de la historia. A veces pensamos que ¿cómo va a ocurrir que se va a olvidar esto? Pero vemos cómo en pocos años la gente es capaz de olvidar muchísimas cosas. Pongo un ejemplo: cuando uno ha visto un político que ha hecho mucho daño a un país o a una ciudad, y pasan los años y la gente como que se olvida y vuelve a votar por la misma persona. Y uno dice: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, es importantísimo por eso esa memoria histórica. Y es por eso importantísimo saber que nosotros somos parte de una cadena, es decir, que somos un eslabón. Y que si yo no realizo mi misión, bueno, se rompe la cadena. Es muy fácil ver cómo de una generación a otra generación se pueden perder las tradiciones, se pueden perder las verdades de fe y no se transmiten. Y lo vemos continuamente como efectivamente en una familia muy buena de repente se acabó la fe. ¿Por qué? Porque los padres no se la transmitieron
a los hijos, porque los padres no transmitieron el amor de Dios, no quisieron transmitirlo. Y esto es lo que vemos en el segundo libro de los Reyes. El sacerdote Hilquías dijo a Safán: he hallado en el templo el libro de la ley. Están en reconstrucción del templo después de un tiempo terrible y se halla el libro de la ley. Ese libro que ni siquiera sabían que existía. El rey, como vemos después, ni siquiera sabía que existía. Hilquías entregó el libro a Satán, quien lo leyó, y luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas. Tus siervos han fundido el dinero del templo y lo han entregado a los encargados de las obras. Y el sacerdote Hilquías me ha entregado este libro. Y lo comienza a leer en presencia del rey. ¿Qué hace el rey cuando escucha las palabras del libro de la alianza? Se rasga las vestiduras y ordena a una comisión: vayan a consultar al Señor acerca de mí, del pueblo, de toda Judá, en este libro que han encontrado. ¿Por qué? Porque el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Llama la atención que justamente para presentar los mandamientos se le dice al pueblo de Israel: escucha, esto lo vas a repetir siempre. Siempre vas a repetir la ley del Señor, la dirás en todos lados y se la transmitirás a tus hijos. Qué importante que no puede haber una fe verdadera, profunda, si yo no la transmito, porque entonces estoy perdiendo la conciencia justamente de esa transmisión. Y viene la segunda parte de la lectura, cuando se reúne a todo el pueblo, a todo Jerusalén, y se lee el libro de la alianza. ¿Y qué es lo que hacen? Renovar la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos. Esa renovación que nosotros la tenemos que hacer en nuestra vocación personal. Yo como sacerdote todos los años, junto a mis hermanos sacerdotes, el Jueves Santo, renuevo mis promesas sacerdotales. Y qué bello es ver a los esposos que también año a año renuevan sus votos matrimoniales, sus promesas matrimoniales. Es hermoso renovar esa alianza con el Señor, pero esto lo podemos hacer también de una manera individual. Lo hacemos de una manera comunitaria todos los domingos. ¿En qué momento lo hacemos? Cuando decimos el credo. Cuando decimos el credo, lo que hacemos es justamente eso: renovar nuestras promesas, renovar aquello que hemos prometido en nuestro bautizo, en nuestra confirmación, renovar nuestro deseo de seguir al Señor, esa renovación de cumplir los preceptos del Señor. Si no tenemos este anhelo de renovarnos continuamente, de decir, vuelvo a ponerme en pie, vuelvo a tomar mis compromisos, bueno, puede ocurrir fácilmente ese olvido, olvidarme de la grandeza del Señor, olvidarme de los beneficios del Señor y entonces volverme en aquel que no sabe transmitir la ley del Señor, la palabra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Las palabras que leemos hoy en ese sermón de la montaña son importantísimas para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a ver enfrentados a los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Y los falsos profetas han abundado en toda la historia de la Iglesia. Abundaron también en la historia de Israel. Lo vemos continuamente. Lo vemos como los falsos profetas han llevado al pueblo a poner su corazón en otros dioses. Pero a lo largo de la vida de la Iglesia va a ser constante. Es sumamente llamativo ver cómo los falsos profetas siempre consiguen quien los siga. Siempre consiguen quien los siga. Nosotros tenemos actualmente una historia muy triste, muy triste en España, donde unas monjas en un convento han decidido salir de la iglesia, renunciar a la iglesia, siendo monjas conventuales. ¿Y por qué? Porque apareció un falso profeta que las convenció de una locura tremenda. No, es que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia Católica porque desde el Concilio Vaticano II está ya en otra cosa y entonces nosotros vamos a pertenecer a la verdadera Iglesia. Y uno dice, bueno, unas monjas que tienen una vida pegada al Señor, una vida de oración, una vida sacramental de comunión, ¿cómo pueden caer en estas falsedades? ¿Cómo pueden caer en una mentira tan grande? Y sin embargo han sido capaces. ¿Por qué? Porque si uno no está atento, entonces puede caer con facilidad. Por eso el Señor lo que nos dice es esto: estén atentos, cuidado con los falsos profetas. Cuidado, es decir, alerta. Tienes que estar alerta. No puedes ir por el mundo pajareando, no puedes ir despistado. Tienes que estar con los ojos abiertos, tienes que estar efectivamente muy pendiente. En esto, el conocimiento de la historia también tiene que ser importante en nuestra vida, porque si no conocemos la historia, con mucha facilidad podemos repetir errores que ya hemos visto, que ya conocemos. Y qué tontera es efectivamente caer en lo mismo. Pero si ya lo hicieron hace tantos años y se vio que no fue el camino del Señor. Fíjate en algo muy sencillo. Cuando una persona te dice que está defendiendo a la verdadera iglesia porque está en contra de la Iglesia Católica, está en contra del Papa, está en contra de los obispos, está en contra del Concilio Vaticano, como si el Concilio Vaticano II hubiera sido obra de Satanás, ¿qué es lo que te está diciendo de fondo? De fondo te está diciendo que Jesús ha fallado. Que Jesús ha fallado, porque las palabras del Señor fueron sumamente claras. Esta es mi iglesia, sobre ti fundaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella. ¿Tú me estás diciendo entonces que las palabras del Señor fracasaron, que fueron falsas? Yo no puedo permitirme creer que las palabras del Señor son falsas. No puedo permitirme creer que Jesús, no, se equivocó. ¿Me estás diciendo acaso que la acción del Espíritu Santo no es más grande que la maldad de los hombres? Nosotros podemos ver efectivamente dentro y fuera de la iglesia
a hombres malos y perversos. No, nunca nos va a sorprender. ¿Por qué nos va a sorprender? ¿Acaso es una novedad? ¿Acaso la libertad humana no funciona en todos lados? Y sin embargo, confiamos en la acción del Espíritu Santo. ¿Quién conduce a la Iglesia? La Iglesia es conducida por el Espíritu Santo para que se cumplan aquellas palabras de nuestro Señor. Y entonces, por más que se vistan de ovejas, hay que reconocer a los lobos rapaces. Los frutos van a hablar por sí mismos. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, el primer fruto tiene que ser la unidad. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Esa ha sido la oración que ha hecho Jesús en la última cena al Padre. Por tanto, toda persona que propicia la desunión de la Iglesia, por más que tenga 1000 justificaciones, por más que muchas de las cosas que diga puedan ser ciertas, se equivocará al final. ¿Por qué? Porque no se puede caminar el camino de Cristo haciendo la destrucción de su iglesia, la división de su iglesia, y podrán presentarse efectivamente con mucha santidad. Lo mismo ocurre con muchas otras personas que se presentan como videntes, que se presentan a ellos mismos como videntes, no siendo reconocidos por la Iglesia. Y hay épocas donde los videntes abundan por todos lados. El Señor puede tener videntes, y a lo largo de la historia de la Iglesia han habido tantísimos, para decirnos que nada que aumente ni un pelo a la revelación. ¿A qué me refiero? Mira, es muy sencillo. ¿Por qué no tenemos profetas como en el Antiguo Testamento hoy en día? Porque los profetas prepararon la venida del Hijo de Dios al mundo. Dios ha hablado de muchas maneras en el pasado a nuestros padres. Esto nos dice la carta a los Hebreos. Pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Por eso, ¿qué es lo que sostenemos? Que hemos llegado al máximo de la revelación. No hay nada, absolutamente nada que yo necesite para ser salvado, para alcanzar la salvación, que no me haya sido revelado. Pero hay personas que siempre tienen un espíritu, un corazón novelero, que andan buscando la novelería constantemente. Entonces andan buscando aquello que no se sabía, aquello que nadie tenía información todavía y que me ha revelado este vidente, que para yo salvarme tengo que hacer esto y lo otro y no sé qué y más allá. Hermano mío, todo lo que es necesario para nuestra salvación ha sido revelado, no por un vidente, no por un profeta, sino por el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre, que es el único que ha muerto en la cruz para nuestra salvación. Por eso mi fe está amparada en Él y solamente en Él. Estos son los frutos que debemos aprender a mirar. Todo árbol bueno da frutos buenos, y esos frutos serán en comunión con la Iglesia, serán siempre en respeto de la tradición de la Iglesia. Las palabras del Señor son muy sencillas al mostrarnos efectivamente, oye, lo bueno da fruto bueno, lo malo da fruto malo. El árbol que no produce frutos será arrojado al fuego después de ser cortado. Nos habla entonces esa realidad del infierno. Así que por sus frutos los conocerán. Para conocer los frutos, ¿qué es lo que tenemos que hacer muchas veces? Esperar, ser muy pacientes. Por eso la Iglesia no acostumbra a dar juicios instantáneos, sino que con paciencia contempla cada una de las situaciones que tiene que enfrentar.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los llene de sus bendiciones en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.